Bien, aquí estamos con otro ejercicio de examen pasado, ¿no? Ya. Entonces, el primer paso es sacar reacciones. Haciendo un corte por secciones, vamos a tener una tensión 2 y una tensión 1, ¿ya? ¿Qué más? Lo dividimos para el eje XY y este ángulo alfa em, viene a ser su vertical, ¿no? En ese punto. Y el beta igual, ¿no? Ese es el eje XY y el otro eje X, ¿no? Ya, ya está, ¿no? Se entiende. Ya tenemos los ángulos alfa y beta de dato, por si acaso. El peso también. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a cero, donde tendremos, ¿no? Menos la tensión seno de alfa, más la tensión 2 seno de beta igual a cero. La sumatoria de fuerza en Y igual a cero. Tengo, ¿no? Tensión 1 coseno de alfa más tensión 2 coseno de beta menos el peso. Despejando va a ser solo igual al peso, que es 29,42 kilonewtons, ¿no? Fíjense que tengo una ecuación 1 y ecuación 2. ¿Y cuántas incógnitas tengo? Dos. Entonces ya puedo encontrar, ¿no? Mi solución de tanto la tensión 1 y la tensión 2, ¿no? Ya, lo calculamos entonces en la calculadora. Entonces tendremos, ¿no? 21,537 kilonewtons y la tensión 2 nos sale un valor de 26,367 kilonewtons. Ok, hasta ahí ya está claro, ¿no? Ya hemos calculado las fuerzas de las tensiones. ¿Y por qué lo calculamos? Justamente necesitamos para las deformaciones, ¿no? Entonces, ¿qué prosigue? Lo que prosigue ahora es el inciso B, deformaciones, ¿ya? Donde el inciso B de deformaciones, lo único que tengo que hacer es calcular la deformación 1, y viene a ser tensión 1 por longitud 1 por área 1 por el modo de elasticidad 1. Deformación 2 va a ser tensión 2, longitud 2 por área 2 y por modo de elasticidad 2. Y ya voy a tener las deformaciones. ¿Qué tengo? Modo de elasticidad tenemos. El área también ya lo tenemos. ¿Ok? Entonces, bueno, tendría primero la deformación 1, sustituyendo datos, tengo 21,537 kilonewtons por la longitud 1, que viene a ser un metro nomás. Abajo el área, tenemos 5 centímetros cuadrados por 2 por 10 a la 6 kilogramos centímetro cuadrado. El centímetro se va a ir ya, pero tengo kilonewtons, entonces ¿qué hago? Multiplico por 9,81 para hacerlo en newtons, y arriba multiplico por 1000 para convertirlo de kilonewtons a newtons, ¿no? Entonces, haciendo eso, se me va a multiplicar newton con newton y va a quedar en unidades métricas. Y cuando esté en unidades métricas, lo convierto en unidades de milímetros, multiplicando por 1000. ¿Ya? Sustituimos datos igual para el segundo, que vendría a ser de esta forma, ¿no? Es de esta forma, ¿ok? Ya, entonces, sustituyendo tendremos. Entonces, para la primera deformación vamos a tener 0,22 milímetros, ¿no? Para el segundo, estamos corrigiendo, ¿no? Esa hemolasticidad que era la mitad, ¿ya? Que entonces sería 1 por 10 a la 6, ¿ya? Y anotando en la calculadora ya todos los valores, voy a tener mi deformación, que es igual a em, justamente un valor de 1,344 milímetros, ¿ya? Entonces ya vamos a encontrar la deformación 1 y deformación 2. Vamos al inciso C, que es compatibilidad de deformaciones, donde ya les dije que en esta parte, ¿qué es lo que hago? Es graficar, ¿no? Mi deformación, una vez tenga mis deformaciones. Igual, aunque no lo tenga mis deformaciones, si lo tenga en función de la normal, pues tengo que hacerlo, ¿no? Y suponer y que uno se estire más para lograr encontrar la solución. Pero como en este caso tenemos las deformaciones, podemos ya graficarlo bonito, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no? Que aquí se parte justamente el ángulo alfa y beta, ¿no? Y ahora, ¿qué más? Tenemos que este es el punto uno y el otro el punto 2, ¿no? Tensión uno, tensión 2, ¿no? Tenemos sus deformaciones. La deformación uno viene a ser chiquito, ¿no? Su deformación, y la deformación 2, esa sí ya es más grande, ¿no? ¿Ya? Más grande, entonces lo vamos a hacer, esa deformación. ¿Y por qué está saliendo la deformación? Porque justamente tanto la tensión uno y tensión 2 lo hemos tomado a tracción, ¿ya? Entonces hay que ver qué tomarlos, si tracción o a compresión, cuál me conviene, ¿no? Entonces este viene a ser la deformación uno y toda esta distancia la deformación 2, ¿ya? ¿Y qué es lo que hago una vez haya hecho esto? Cierro a 90 grados ambos, ¿no?
Cerrando 90 grados, ¿qué va a tener? Justamente va a aparecer una sección rectangular, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces lo dibujemos. Ya. A ver, en esta parte lo vamos a hacer un poquito más grande, porque si no muy chiquito va a ser, ¿no? ¿Ok? A ver, ajustémoslo biencito y cerremos, ¿no? A ver si ahora queda más grande. Sí, un poco más grande va a quedar. De esta forma estaría quedando, ¿no? Algo así. No tan exacto, pero tiene que estar escalado. Si acaso quieren así asegurar biencito para su examen, pues un transportador vendría bien, ¿no? Para hacer bien sus deformaciones, ¿ya? Ahora, sé que esta es la deformación uno y ya empiezo, ¿no? A ver qué es lo que debo calcular, ¿ya? Primeramente, tengo esta vertical, ¿no? A ver, la vamos a cortar. Toda esa la vamos a cortar hasta abajo. Y justamente en el ejercicio me pide calcular la deformación vertical y horizontal, ¿ya? Que vamos a tener en este ejercicio, justamente porque vienen a ser diferentes deformaciones, ¿no? Transponemos ese ángulo ahí por propiedades y ese ángulo, me estoy dando un ángulo gamma en esa parte, ¿ya? Y donde gamma va a valer 30 grados, ¿no? Restando, ¿no? Que el alfa vale 60 grados. Y beta se transpone en ese punto, ¿verdad? Hasta ahí ya está todo claro, ¿verdad? Ahora, ¿qué más puedo hacer? Em, yo necesito calcular, ¿no? La deformación vertical, que viene a ser desde ese punto hasta, desde el punto de salida de las tensiones, ¿no? Esa es mi deformación vertical, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo tendríamos ahora? Justamente ese ángulo gamma se transpone en ese punto, ¿verdad? Y aquí le vamos a trazar una paralela de esa forma, ¿ya? Ah, sí, y hasta abajo va a ser, ¿no? ¿Por qué? Para poder encontrar las alturas es eso, ¿ya? Más que todo, porque va a ser más complicado calcular, porque no vienen a ser triángulos rectángulos esta vez, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa deformación viene a ser la deformación BB', lo estoy llamando, ¿ya? ¿Ok? Ahora, ¿y qué más voy a tener justamente? Em, bueno, esto lo puedo llamar una deformación vertical, ¿ya? Corta, ¿no? Las denotaciones vienen a ser las mismas, ¿ya? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Esta distancia justamente que se apertura, adivinen qué es. A ver, justamente es la deformación horizontal, ¿ya? Listo. Entonces, esos dos hay que calcular. ¿Y cómo calculo? Puedo calcular ya esa alturita, ¿no? Desde donde está la deformación uno. Pero la otra altura ya está complicado, ¿no? Entonces, vayamos viendo cómo hacer en esta parte. Primeramente, eh, tengo el ángulo beta que no puedo transponer, ¿no? Fíjense que es tipo rectangular, ¿no? Los voy a trazar a ver unas del punto a ese punto a la deformación horizontal. Entonces, esa deformación, bueno, esa distancia que hemos trazado paralelamente, ¿no? A su 90 grados, ¿no? Hasta abajo. Y esa viene a ser un triángulo que no es rectángulo, ¿no? Tienen diferentes ángulos. Entonces trazamos a ver esa distancia. Ya, entonces nos damos aquí un ángulo N, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente cuando estás cerrando a 90 grados, ese ángulo va a venir a ser ¿de cuánto? De 45 grados, ¿verdad? Ahora, qué más datos tendríamos? Podríamos partir de ahí, ¿no? Porque ya al cortar horizontalmente tengo una distancia de 90 grados, ¿no? Entonces, n vale 45 grados, como se había dicho, y tita sería 45 más 60, que es 105 grados. Toda esa apertura, ¿verdad? Ahora, ¿qué más tengo? Tengo esa altura 1 que voy a calcular. Luego, esta altura A que voy a calcular igual. Entonces, A va a ser igual a, por ley de senos, va a ser en su opuesto, seno de 90, ¿no? Y por la deformación 2 su opuesto viene a ser N, ¿no? Que es seno de 45. Entonces, despejando el valor de A, voy a tener la deformación en el punto A, toda esa altura total, ¿no? En sí, que es 1,90 milímetros. ¿Ya? Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué más? Justamente aquí voy a dar una altura B. ¿Qué más? Tengo la deformación B, deformación 2, 1 y N, ¿no? Me voy a dar una distancia de esto
Ya, tenemos esa distancia C, ¿no? Pero yo voy a calcular primero esa alturita 1, que sería seno de gamma por el opuesto que vendría a ser deformación 1 entre la hipotenusa que es el H1, ¿no? Haciendo eso voy a tener esa altura total, ¿ok? Y 1 habría sido igual a 0,44 milímetros, ¿ya? Listo, ya tenemos esa altura. ¿Qué más podemos hacer? Calcular la altura H2 que lo he trazado, que vendría a ser solamente A menos H1. Y eso había sido 1,46 milímetros, ¿no? Esa altura. Ya, desde ese punto, entonces me voy a calcular esa distancia de ahora, teniendo ya H2 por ley de senos, que sería H2 opuesto, sería el seno de tita, ¿no? Luego tenemos D entre el seno de 45, que es N, ¿no? Entonces, em, tenemos 105 grados, que es tita, entonces despejando D, voy a tener esa longitud, ¿no? Que había sido 1,069 milímetros, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué más puedo hacer? Este ángulo 2 necesito calcular. Es solo la resta, ¿no? De justamente 45 grados, ¿no? O sea, solo va a ser, si gamma es 30, ese ángulo de apertura es 60, ¿no? Entonces, haciendo el despeje, yo voy a tener mi deformación de 0,530 milímetros, ¿ya? Eso. Entonces, como les decía, ¿no? Era 105 grados menos 45 y eso da 60 grados, ¿no? Ese ángulo tita 2 por si acaso. ¿Ya? Ya tenemos esa deformación horizontal, en este caso hemos calculado, ¿ya? Ya tenemos uno de la pregunta. Ahora esa alturita B necesito calcular. ¿Qué va a ser la tangente de 45 igual a em, justamente la deformación horizontal, ¿no? Sobre B, ¿ok? Listo. Y B vamos a calcular despejándolo. Entonces voy a tener que esa alturita B va a ser 0,53 milímetros también, porque vienen a ser 45 grados, ¿no? Su apertura. Entonces la deformación vertical va a ser A menos B nomás, ¿no? Entonces, haciendo esa resta, voy a tener mi deformación vertical de total de 1,37 milímetros. Listo, ya tengo la deformación vertical. Y la deformación horizontal ya lo había calculado que era 0,530 milímetros. Y la deformación vertical 1,370 milímetros. Y ese vendría a ser mi resultado del ejercicio. Sí, un poco complejo, pero solo es aplicar ley de senos y calcular alturas y distancias para encontrar las deformaciones tanto horizontal y vertical, ¿no? No se olviden dejar like y suscribirse.